Bienvenidos a Buena Salud, gracias a todos los televidentes que sintonizan la señal de Saracay Televisión y también a quienes lo hacen por las plataformas digitales, @Buena Salud S en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Cualquier consulta o sugerencia pueden hacer el número de contacto al 09 88 300 121. En Buena Salud hoy nos visita el doctor Alejandro Barreto, él es médico internista y el tema que vamos a tratar en Buena Salud es lupus. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. ¿Cómo está? Buenos días con todos. Y hablar de un tema bastante extenso en sí, porque no solamente es hablar de lupus, sino de otras enfermedades que se asocian a esta enfermedad. Y es una enfermedad bastante compleja. En sí es una enfermedad catalogada por el Ministerio de Salud Pública como las enfermedades raras o huérfanas. Entonces tiene una incidencia bastante baja, de 0.5 por cada 10.000 habitantes. Entonces no es fácil muchas veces diagnosticarlo, y cuando tú tienes la sospecha clínica en estos pacientes, el diagnóstico de laboratorio es bastante importante, pero no es obligatorio que tenga yo un examen de laboratorio positivo para poder diagnosticarlo. Y también es muy costoso diagnosticarlo. Y netamente ustedes tienen que hacer un rastreo realmente del paciente para poder ustedes saber, no solamente como tú dices, a veces solamente con un análisis tal vez ya tengo un diagnóstico, sino que ustedes tienen que explorar al paciente. Existen criterios clínicos y de laboratorio, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo o el médico debería estar pendiente de la sospecha? En primero, no todos pueden diagnosticarlo en sí o tener la sospecha diagnóstica, porque ya como te digo, existen criterios clínicos específicos, pero estos criterios también pueden ser parte de otra enfermedad. El diagnóstico, como te digo, no es fácil, porque muchas veces pareciera que fuera otra cosa, y cuando ya descartas todo, tú empiezas a pensar, ¿será lupus? Entonces, por ejemplo, el lupus es una enfermedad que afecta más que todo a las mujeres, de 6 a 10 veces más que en los hombres, pero cuando ataca en los hombres es mucho más severo. El rango etario de aparición de esta enfermedad es entre 16 a 55 años. Entonces, si yo tengo características clínicas dentro de ese rango, de ese periodo de edad, es una de las sospechas. Ahora, si yo tengo una paciente joven que empieza con dolores articulares, que empieza con fiebres esporádicas que no son muy altas, en exámenes de laboratorio se empieza a ver una anemia que no sea por pérdidas sanguíneas o por menstruaciones prolongadas o también hemorragias intestinales, yo tengo que sospechar de que una paciente joven que no tenga antecedentes, que no tenga hemorragias, podría ser una de las causas. Así mismo como los dolores articulares. Paciente joven, me duelen las articulaciones, se me amanecen hinchadas, me duelen casi todos los días, me tomo un ibuprofeno, me tomo otra cosa, me tomo muchas cosas, me tomo colágeno, que muchas ahorita está en boga lo del colágeno, y la gente, muchos síntomas aplacan, pero de una forma que no es la adecuada, o sea, es un efecto placebo. Solamente como que la empieza a esconder, a camuflar un poco muchas veces, y es por eso que al no buscar una atención oportuna, especializada, como tú dices, lo ocultas, lo disfrazas de otras enfermedades. Estas apariciones de fiebre también son comunes y los pacientes piensan que es una infección. Van de un médico que no tenga la experticia en estos casos, dice sí, debe ser una infección viral, le dan un paracetamol, a veces dan antibióticos. Como es una fiebre muy esporádica, que me dio hoy día, me dio pasado mañana, me dio después de una semana, me dio después de 2 semanas. Entonces sí, debe ser una virosis porque tomé paracetamol y se me fue. Pero cuando ya empiezas a hacer estudios de laboratorio, una de las alteraciones hematológicas más comunes son la anemia y la trombocitopenia, que es las plaquetas bajas. Entonces, cuando yo tengo esos casos, tengo que sospechar en eso. Otro de los síntomas bastante característicos también, que es el 50% de los pacientes más o menos, es el rash cutáneo, que el paciente se pone rojita la cara, el pecho, la parte superior del pecho, los hombros, posterior a una exposición al sol, pero no relacionada a quemadura solar. ¿Ya? Entonces, esto también es un criterio diagnóstico. Otro criterio en piel o lesiones cutáneas es la alopecia, que es la pérdida de cabello por placas. También lesiones bucales,
Ya te dije las lesiones hematológicas. Y es importante, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Que mis propias defensas, mi propia inmunidad empieza a atacarme órganos del cuerpo. ¿Cuáles son los principales que atacan? Hígados, cerebro y corazón. Son los principales o más frecuentes. Entonces, cuando yo ya tengo una paciente que empieza a tener en estudios de exámenes de laboratorio eliminación de proteínas en orina, tengo que sospechar en que sea un lupus eritematoso. Y ahí se hace unas pruebas que se llaman proteínas en orina 24 horas y eso depende de la cantidad que me sale, yo puedo tener la sospecha diagnóstica, ¿no? Por eso te digo, como afecta a tantos órganos y puede afectar uno específicamente en ciertos casos, me puede parecer otras enfermedades. Entonces es importante también el ojo clínico más que todo, porque si yo tengo la sospecha clínica, digo, esta paciente parece que es lupus por tales y tales criterios, y le hago el examen, y esto es importante, no siempre me va a salir positivo. Los estudios de laboratorio de inmunológicos no siempre van a salir positivos. Puede que me salgan negativos, pero sin embargo no deja de ser lupus eritematoso sistémico por los criterios clínicos. Dentro de todos estos criterios clínicos, todos estos cuadros que se presentan como manifestaciones, las personas que pueden estar padeciendo de lupus no necesitan tener como que una cierta edad para poderlo tener. Pueden ser personas desde una edad temprana, una persona joven o una persona adulta. O generalmente esto ya encasilla realmente a las personas en adultas a partir de los 40 años. Por eso te decía al principio, es más frecuente a partir de los 16 a los 55 años. Es más frecuente. O sea, yo en ese rango yo tengo más sospecha. Sí puede aparecer antes o sí puede aparecer después. Cuando aparece después de los 55 años es mucho más severo, es mucho más agresivo. Cuando aparece antes también. Es importante catalogar otra entidad. Muchas pacientes desencadenan esta enfermedad después del embarazo. Entonces, como esta enfermedad, como te decía al principio, se asocia a otras enfermedades, por ejemplo el SAF, el síndrome antifosfolipídico, que yo tengo el criterio de la sospecha diagnóstica cuando tengo una paciente que hace abortos frecuentes, ya, pero son abortos no inducidos. Entonces, yo tengo que sospechar de que tenga una SAF, y si yo sospecho de SAF, tengo que descartar que también tenga lupus eritematoso sistémico. Entonces, es una enfermedad de muchas caras. Puede parecer cualquier cosa. Te puede dar endocarditis. La endocarditis en sí puede ser no infecciosa o infecciosa. Pero muchas veces cuando pensamos en endocarditis decimos a ser infeccioso y buscamos una causa infecciosa. Cuando descartamos causa infecciosa recién pensamos en que pueda ser un lupus. Perfecto. Al regresar del corte, conversar un poco también sobre el tratamiento. Hay personas que ya son diagnosticadas con lupus en cualquier rango de edad, ya lo vimos, pero también es importante conocer cuál es el tratamiento y también cómo tal vez prevenirlo si es que tenemos algún signo de lo que ya hemos comentado con manifestación. Entonces, pero bueno, lo vamos a ver al regresar después de esta pequeña pausa. Sigan en la señal de Buena Salud por Saracay Televisión. Lupus es el tema que estamos tratando en Buena Salud con el doctor Alejandro Barreto. Vamos a ver ahora ya el tratamiento, doctor. ¿Cuál sería ese tratamiento una vez que la persona ya es diagnosticada con esta lamentable enfermedad? ¿Cómo es llevar día a día? Si es una enfermedad que realmente tiene cura o es una enfermedad que uno tiene que vivir con ella. Ya. No es una enfermedad que tenga cura, es una enfermedad que es muy tratable y con un buen control los pacientes van bastante bien. El tratamiento en sí depende de qué órgano me está afectando. Si ya tengo una nefritis lúpica, si tengo una neuropatía lúpica, incluso hay trastornos pulmonares que son muy severos. Cuando empieza a hacer una neumonitis, los pacientes, el 50% de los pacientes fallecen cuando no son atendidos a tiempo, cuando no son tratados en terapia intensiva muchas veces. El paciente a veces necesita ingresar a terapia intensiva, colocar oxígeno, intubarles a veces y hacerle pulsos de glucocorticoides para tratar de disminuir la carga inflamatoria e inmunológica. También depende de la afección hematológica que tengan, pero es importante definir que el tratamiento no es uno solo. Como te dije, dependiendo del órgano que me está afectando y también de la severidad. Si yo tengo un paciente con lupus con una alta severidad, pues el tratamiento va a ser uno.
va disminuyendo, voy disminuyendo también el tipo de tratamiento hasta que se me hace leve y ya mantengo un tratamiento estandarizado mientras esté leve. Ahora, no quiere decir que porque esté en tratamiento no vaya a complicarme. Todos los pacientes se van a complicar, va a haber una reactivación del lupus. Así esté cumpliendo rigurosamente el tratamiento. Va a haber una reactivación y en esos momentos es que uno define, dependiendo de los síntomas, dependiendo del laboratorio, es qué más o qué voy a dar de tratamiento. Como te dije, va a ser un paciente que de pronto yo le diagnostico a tiempo, no tiene afección considerable renal o no tiene una afección pulmonar muy considerable o neurológico y yo empiezo un tratamiento para un paciente leve. Pero eso no quiere decir que si el paciente está tomando la medicación, porque muchos pacientes dicen, no, pero yo estaba tomando la medicación, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me empezó a dar fiebre de nuevo? ¿Por qué me empiezan a doler las articulaciones? ¿Por qué me bajó la hemoglobina? ¿Por qué estoy anémico? ¿Por qué me bajaron las plaquetas? Entonces, el paciente tiene que saber que estando con tratamiento puede haber una reactivación y muchas veces puede ser muy agresiva. Y en algunos de los casos, la remisión de esos síntomas no es que dura 2 semanas, 3 semanas, a veces pueden durar un año para remitir esos síntomas, pero sobre todo lo que más se quejan son de los dolores articulares. Entonces no tiene cura si hay tratamiento, pero no es un tratamiento estandarizado. No es un tratamiento que a este paciente le va lo mismo que a este otro paciente o a todos los pacientes por igual, no. Todo depende de la sintomatología y de qué esté afectando el paciente. Perfecto. O sea, cuando una persona ya está en tratamiento, no netamente siempre el tratamiento es como que va a mantener, como en otras enfermedades, que le va a mantener controladito, perfecto, y que, bueno, la persona puede vivir normal, sino que pueden haber esos pequeños picos de que tal vez existan un poco de desequilibrio en la enfermedad, pero es parte de la enfermedad, sino que obviamente tienen que continuar la guía médica para que ustedes tal vez puedan sobrecargar de medicamentos o bajarle cosas, ¿no? Ese es el objetivo, o sea, porque el tratamiento en sí, cuando son moderados o severos, es glucocorticoides. Sabemos que los glucocorticoides es un medicamento que te disminuye la defensa y este tratamiento es un factor de riesgo para infecciones. Cualquier tipo de infección, una neumonía que a mí, que no tengo una enfermedad autoinmune, puede pasarme desapercibido o muy leve. Pero en pacientes que están con terapia glucocorticoide, esas enfermedades respiratorias pueden ser mucho más agresivas que en un paciente sin lupus. Entonces el riesgo de infecciones es mayor, de 3 a 4 veces mayor que en pacientes que no tengan comorbilidad y puede ser mucho más agresivo, incluso terminar en terapia intensiva solo por una infección que no tenga nada que ver con el lupus en sí, como descompensación del lupus, sino por una infección de vías urinarias, infecciones pulmonares que son las más agresivas, infecciones neurológicas, etc. Por ser una enfermedad autoinmune siempre hay que cuidarse del resto de enfermedades que pueden infecciosas que pueden acercarse a la persona y que realmente pueden afectar la que ya vive con nosotros. Así en es. todo caso. Ajá, sí. Entonces, a eso va de que los seguimientos sí son, no deben ser esporádicos. No es que me siento bien y no me hago atender porque no tengo síntomas. Sí es bueno hacerse por lo menos una biometría cada 3 meses o cada 4 meses, hacerla revisar, a ver qué tal vamos con los parámetros. Si ya tenía una afección renal, hacerme función renal cada 2 o 3 meses, cada 5 meses máximo, si el paciente está sintomático. Y así, pero el control tiene que ser bastante estricto. La medicación también, la suspensión de medicación también es un factor de riesgo de exacerbación de los síntomas y de la agresividad de la enfermedad. Entonces, no es fácil controlar. No es fácil controlar porque muchos pacientes, estando con la medicación, empiezan a tener una tormenta inflamatoria y necesitamos ingresarlos, hospitalizarlos. Es una enfermedad que incluso hasta te puede provocar una parálisis generalizada. Esas son las afecciones neurológicas. Te puede provocar infartos cerebrales, lo que hablaban antes de la endocarditis, que es el corazón, hay una afección cardíaca, renal, incluso pacientes podrían llegar a diálisis si no hay un buen control o si está muy agresiva la enfermedad. Perfecto. Un tema bastante extenso, como se lo dijo al inicio. Bueno, para las personas que desean también saber la consulta del doctor, pues el número de contacto, si producción me ayuda para que lo ponga en pantalla,
para que sepamos y puedan agendar citas aquí con el doctor Alejandro Barreto. Doctor, de verdad que ha sido una entrevista bastante interesante, como siempre, y esperamos tenerte en otra oportunidad aquí en el set del canal. Claro que sí, con mucho gusto y para lo que necesite. Muchas gracias. Y a los televidentes, sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión, y también si ustedes desean escribirnos por algún tema que les interese, pues hagan el número de contacto al 0988-300-121 por alguna de las plataformas digitales como Facebook e Instagram. Nos despedimos, hasta una próxima.